Ya, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permitiste, Señor, despertar en este día, Señor, por tu providencia, Señor, que estamos acá, Señor, por tu providencia, Señor, que podemos disfrutar una vez más de tu día, Señor, de la adoración, de la comunión contigo, Señor, con nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos colocas en este tiempo, Señor, frente a tu palabra, para poder aprender de ella, Señor, de su enseñanza, Señor, de la doctrina, Señor, que ella nos enseña. Así que, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y dirijas nuestro estudio. Y una vez más, Señor, te pedimos que tú nos asombres por medio, Señor, de mostrar tu grandeza, Señor, delante de nuestros corazones para que nosotros te adoremos, para que te glorifiquemos, Señor. Bendícenos, Señor, y cuídanos. Que el Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos entonces nuestro estudio de la doctrina de la providencia. Y nos corresponde ahora hablar acerca de el párrafo 4 de este capítulo 5 que estamos leyendo. Párrafo 4. Y también vamos a ver la pregunta del Catecismo Mayor número 19. Entonces, la confesión dice así: el omnipotente poder, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios hasta tal medida se manifiestan en su providencia, que ésta se extiende aún a la primera caída y a todos los demás pecados de ángeles y hombres. Y esto no por un mero permiso, sino que ha unido a este una limitación sumamente sabia y poderosa, ordenándolos y gobernándolos de manera distinta en una dispensación diversa para sus fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso de ello procede solamente de la criatura y no de Dios, quien siendo sumamente santo y justo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Y también el Catecismo Mayor pregunta: ¿cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? Y responde: mediante su providencia, Dios permitió que algunos ángeles cayeran en pecado y condenación, voluntaria e irreversiblemente, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ellos para su propia gloria, y estableció al resto de los ángeles en santidad y felicidad, empleándolos según su voluntad en la administración de su poder, misericordia y justicia. Entonces, este capítulo, este párrafo, haciendo eco del paralelo que ya nosotros vimos de esto en el capítulo 3 acerca del decreto, pero ahora nos va a mostrar cómo esto se va a llevar a cabo, cómo es la providencia quien va a hacer que esto se lleve a cabo. Y habla acerca entonces de la caída y del pecado, porque sin duda es algo que hay que responder. Recién Aníbal nos preguntaba, o sea, nos contaba que sus alumnos llegaron durante la semana y le preguntaban: profesor, ¿por qué Dios permite estas cosas? Porque delante del mal y de la existencia de un Dios que es todopoderoso y bueno, es lógico que va a surgir esta pregunta: ¿cómo es que el mal, cómo es que el pecado llega y acontece en la historia? Entonces nuestros hermanos, aunque estaban haciendo un resumen, y ellos no van a responder todas las preguntas que surgen en la teología, pero sí se preocupan por incluir este asunto, además de la controversia que ya existía desde antes. ¿Se acuerdan? El arminianismo, el pelagianismo, todas esas cosas que ya hemos revisado un poquito. La afirmación quizás más, no sé si compleja o problemática, pero sí la que más controversia tiene,
es donde dice que la providencia se extiende aún a la primera caída y a todos los demás pecados de ángeles y hombres. Entonces, eso es lo que intenta explicar este párrafo. Pero comienza diciéndonos algo antes. Nos van a decir que hay algo que Dios muestra en esta providencia. ¿Qué es lo que Dios va a mostrar en la providencia? Específicamente en la existencia y la ocurrencia del pecado. Dice que Dios va a mostrar su omnipotente poder, su inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios. Son dos cosas entonces, perdón, tres cosas que Dios va a mostrar. Su poder, su sabiduría y su bondad. Y para ambas, para los tres atributos, también van a colocar algunos calificativos. Sí. Omnipotente poder, inescrutable sabiduría, infinita bondad. Con esto lo que están diciendo es que mostrar que estos atributos se muestran, pero de forma perfecta y casi podríamos decir exageradamente en la providencia de Dios. Veamos algunos de los versículos que aquí aparecen. Primero, Romanos 11, 32 al 34. Romanos 11, 32 al 34. Dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, estos pasajes nos van a afirmar, por un lado, que Dios encerró en incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es por causa de la providencia de Dios que las personas no creían. ¿Puede aceptar? O ya no, porque se salió. Es por causa de en última instancia, es por la providencia de Dios que estos todos no creían. Él los encerró en incredulidad. Pero luego el apóstol va a hablar entonces acerca de esta rica sabiduría y conocimiento de Dios. Sus juicios son incomprensibles, sus caminos son inescrutables. Entonces, delante de esta providencia de Dios, que incluye el encerrar en incredulidad, nuestra respuesta y nuestra mirada a Dios debe incluir entonces el mirar su, como menciona aquí, inescrutable sabiduría. Inescrutable quiere decir que no puede ser completamente entendida, no puede ser completamente abarcada. Cuando nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos van a meter las manos, van a querer jugar con los enchufes, y nosotros vamos a ir corriendo porque si los vemos que están en peligro, si están metiendo un metal, un clavo, un tornillo al enchufe, nosotros no vamos a ir a explicarle todo lo que va a acontecer si ellos lo hacen.
Probablemente nosotros vamos a llegar rápido con un palmazo en la mano, o le vamos a gritar, y eso es suficiente. Después nosotros vamos a decir, bien, te va a dar la corriente y mata. Quizás si fuera el Dani o Alejandro, que entienden un poco más de electricidad, podrían explicar con mayor detalle. Mi hijo basta con que entienda que él se puede morir si hace eso. Y probablemente yo le voy a decir, no, es que te va a dar la electricidad. Y dice, uy, mi papá, ¿qué sabe? Cuando Dios permite la existencia del pecado, que a nosotros quizás nosotros elegiríamos otro plan, a nosotros quizás no nos hace mucho sentido, nosotros tenemos que tener la seguridad de que su sabiduría es mayor que la nuestra. Y entonces adorarlo porque Él muestra su sabiduría en eso. Bueno, si nosotros entendemos un poco mejor la Escritura, vamos a ver cómo su gloria se va a manifestar mejor delante de la presencia del pecado. Su gloria se va a manifestar mejor enviando al Señor Jesucristo como Salvador por causa de nuestros pecados. Muchos de los atributos de Dios no los podríamos entender de la manera que los entendemos si no hubiera existido la caída. ¿Cómo podríamos entender la misericordia, la bondad de Dios sin la existencia de la caída? O la justicia de Dios si no existiera el pecado. Entonces, en su plan de desplegar y mostrar todos sus atributos, Él quiso que nuestros primeros padres cayeran. Y así Él lo decretó. Y la providencia abarca e incluye ese evento único en la historia. Pero no solamente la caída, sino que además todos los demás pecados. Mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad, no vamos a comprender de forma perfecta cómo los pecados nosotros podemos enlazarlos con la actividad divina, con el plan divino y con la bondad divina. Cuando nosotros estemos en la gloria y podamos comprender todas las cosas, vamos a poder, ahí sí, darnos cuenta. E incluso vamos a poder darle gracias a Dios por algunas cosas que en este momento nos desagradan mucho. Veamos también en 2 de Samuel 24:1. 2 de Samuel 24:1. O segundo. Dice, y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijera, ve, cuenta a Israel y a Judá. 24. Según de Samuel 24, el versículo 1. Vean ahora el mismo relato en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas 21, 1. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. Aquí en ambos libros nos está hablando acerca del mismo evento, del censo, algo que había sido prohibido por Dios.
Luego nosotros podemos ver que esto fue también castigado por Dios. Aquí en 2 Samuel nos dice que es por la ira de Dios contra su pueblo que él incitó a David a hacer el censo, para luego castigarlo. Pero en Primera de Crónicas nos dice que fue Satanás quien incitó a David a hacer el censo. ¿Cómo nosotros explicamos esta aparente contradicción? ¿Quién fue? ¿Fue Jehová o fue Satanás? ¿Fue Jehová como primera causa? ¿Y se equivocó entonces el autor de las crónicas? No. ¿Por qué? Porque si el autor de las crónicas dice que fue Satanás. Lo ya pasa también con Job. Pero expliquemos los términos doctrinales en los cuales venimos. ¿Ya? Después vamos a ir a los aspectos bíblicos. Nuestro hermano Daniel dice, fue Jehová como la primera causa. Recuerden que tanto en el capítulo del decreto como ahora en la providencia nos habla acerca de causas primarias y secundarias. Entonces, Satanás es la causa secundaria o el instrumento que Dios usa para tentar e incitar a David. Si no lo entendemos así, nosotros vamos a tener que entender que hay una contradicción aquí en el texto bíblico. Entonces, ambos tienen razón. Fue Dios, Jehová, y fue Satanás quienes incitaron a David a hacer este censo. La causa primaria, la causa secundaria. Porque recuerden que Dios usa causas secundarias. Luego nos va a decir que esto Dios lo hace, Él no es el autor del pecado, Él no es el aprobador del pecado, porque ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el culpable de que David haya hecho este censo? ¿Él mismo? ¿Y quién más? Y Satanás. Y a ellos nosotros lo podemos culpar. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros dijimos, Dios, desde la perspectiva de Dios, Él está decretando estas cosas de forma santa, perfecta, para cumplir su voluntad. Desde la perspectiva de Satanás, él es quien quiere hacer que David haga algo prohibido por Dios. Desde la perspectiva de David hay orgullo, porque es por eso que él cuenta al pueblo, para mostrar cuán grande es Israel, cuán buen rey él ha sido. Lo que Dios quería era castigar el pecado, y eso es santo. Entonces, por eso nosotros no podemos, o por eso Dios no es responsable, no es el autor, no es aprobador del pecado, porque en su plan esto camina para la santidad de su pueblo. Pero desde la perspectiva de Satanás y de David, aquí hay deseos y voluntades pecaminosas al hacer esto que fue hecho. ¿Sí? Sí, porque Dios mismo lo había prohibido, no tenía que hacerlo. Porque contar las personas era contar simplemente el ejército. Era saber cuán grande era el ejército para ellos poder decir, sí, vamos a ir contra otras naciones. Si somos 1000, vamos a poder derribar o vencer a un ejército de 800. Pero Dios no quería nunca que ellos pensaran así. Él quería que David pensara, si yo voy con Jehová, entonces nosotros vamos a vencer. Por eso hay orgullo en David. Y por eso Dios castiga a su pueblo, usando este evento del censo. Entonces, son dos pasajes
que nos van a ayudar a entender mejor esto que nosotros hemos venido hablando acerca de la causa primaria, las causas secundarias, la responsabilidad del pecado y Dios como no siendo el autor o aprobador del pecado. Daniel nos comentaba también lo que pasó con Job, lo hemos comentado también en otras clases, como en el discurso que nosotros encontramos antes a los eventos históricos o los eventos de la tierra en el libro de Job, encontramos antes una discusión, una conversación entre Dios y los ángeles, en los cuales estaba incluido Satanás. Vemos ahí en esa conversación cómo es Dios quien le dice a Satanás: ¿has visto tú a mi siervo Job? No es Satanás que viene aquí, pero así, tengo algo que decirte, algo que contarte. No, es Dios que dice: tú has visto a mi siervo Job, como él es fiel. Entonces, quien introduce toda esta acción de Satanás en la vida de Job es Dios, no es Satanás. Y vemos cómo Satanás luego va a venir a la vida de Job obrando por medio de personas de otras naciones, incluso usando su poder sobre la naturaleza. Y en todo esto, Job, después de pasar por esta experiencia, él es capaz de decir: fue Jehová quien quitó. Porque en última instancia es Jehová quien tenía mucho que enseñar a Job, a Satanás y a todos nosotros acerca de lo que significa la fidelidad a él. Entonces, en el plan o desde la perspectiva de Dios, aquí hay un fin justo, santo. Desde la perspectiva de Satanás, es hacer daño, es mostrar cómo Job, él le dice a Dios: no te temes de balde. No es porque, obviamente porque tú le das tantas cosas que él te teme, pero quítale. Muéstrale, quería mostrar que la fe y la obediencia de Job eran simplemente porque Dios les daba cosas, era una cuestión que buscaba a cambio Job. Desde la perspectiva de las naciones que vienen, no me acuerdo en este momento cuáles son, pero ellos querían robar simplemente. Satanás y estos hombres tienen fines perversos, fines pecaminosos. Dios tiene un fin santo y justo. Lo mismo acontece también con José. Sí, la historia de José también nos va a mostrar esto mismo. Y así es cuando José le responde a su hermano: ustedes buscaron mi mal, pero Dios no dice lo transformó en bien, lo usó para bien. Esa es la idea. Ustedes estaban pecando cuando me vendieron. Pero Dios quería hacer bien a este pueblo. Y entonces José está reconociendo que incluso el pecado de sus hermanos está incluido bajo la providencia de Dios. Y ahí nosotros podemos ver entonces el poder de Dios, cómo Él es capaz de hacer cosas que los hombres, que no están ni siquiera en la mente de los hombres o de Satanás. Cómo en su poder Él hizo que esta pequeña familia llegara a Egipto, uno de ellos se transformara en un gran hombre dentro de Egipto, tuviera poder, tuviera un gran nombre, de forma que ahora esta familia creciera, fuera ahora una nación, para luego sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Podríamos decir que Egipto fue como el vientre de Israel. Ahí ellos crecían bajo la protección de los egipcios. Fue Dios, es el poder de Dios quien hizo así. Y ahí nos dice entonces que esta providencia se extiende aún a la primera caída
y a todos los demás pecados de ángeles y hombres. Si Dios no quisiera, si en el decreto de Dios no estuviera presente el pecado, nosotros tenemos que preguntarnos por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí en el jardín del Edén. Si en el decreto de Dios hubiera estado el que el hombre nunca hubiese caído, la forma más fácil que Dios hubiera tenido es de no colocar el árbol ahí. ¿Por qué el árbol estaba ahí? Porque la caída formaba parte del plan de Dios desde antes de crearlo. La caída o la providencia alcanza la caída y todos los pecados que el hombre comete. Porque recuerden, no podemos nosotros decir, por tratar de salvar a Dios de este aparente problema, que hay cosas que no están dentro de la providencia, porque ahí Dios se nos cae. Si hay una cosa que no está dentro del plan de Dios, hay una cosa que es más poderosa que Dios. Y Dios se transforma en alguien que simplemente responde a los problemas. Y hemos visto estas últimas 2 semanas, el gobierno nos ha mostrado cómo ese ir respondiendo a los problemas en la medida que ellos van surgiendo no es una muy buena idea. Dejemos que los problemas nos sorprendan y vamos viendo qué hacemos. No funciona así. Ahora nos va a decir que esto no es un mero permiso. Creo que mencionamos esto la semana pasada. Se hace una distinción en cuanto a la voluntad decretiva y permisiva de Dios. Esto es lo que nosotros encontramos en algunos libros y, por supuesto, en predicaciones. No, esto es lo que Dios decretó. Ahora, cuando viene la caída, no, esto Dios no lo decretó, Él lo permitió. Con eso se intenta, digamos, sacar a Dios de este problema. Dios no tiene nada que ver con esto. Esto es algo que nace solamente de la voluntad del hombre. El problema que se nos presenta, nuevamente, es que si esto es un mero permiso, o sea, no es Dios quien lo decreta, sino que es un mero permiso, entonces el hombre puede tener la mano de Dios. Imagínense que Dios simplemente cuando el hombre quiere hacer algo malo, Dios está dado vuelta y yo no he visto nada. En primer lugar, nosotros debemos preguntarnos, ¿haríamos eso nosotros con nuestros hijos? Si yo veo que mi hijo está metiendo un tornillo en el enchufe, no sé cuál de los 3 hoyos que da la corriente, o son los 3 que dan la corriente, no. Uno de ellos da la corriente. Bueno, o 2. Ya, los 2 exteriores. 66% de probabilidades de que le dé la corriente si mete el tornillito al enchufe. Y usted lo ve, bueno, yo no le dije que metiera el dedo ahí. Yo no le dije que metiera el tornillo ahí. ¿Eso lo excusa a usted? ¿No? Lo hace más culpable, claro, el verlo, el saber, pero no hacer nada.
Ahora si va a meter si va a chupar una batería y un poquito, lo deja un poquito, ¿cierto? Para que aprenda un poco. Pero el riesgo es mucho en el enchufe. ¿Cómo? Ah, no. Ella también lo haría. Entonces, decir que algo es un mero permiso de Dios no lo deja libre de esta como responsabilidad o de acusación que se le puede hacer. Sino más bien nosotros debemos entender así, no existe el mero permiso. No existe este permiso como algo que Dios no decretó anteriormente. Entonces, cuando se habla acerca de un permiso así, nosotros tenemos que recordar que está mal usada, no es bíblica esa diferencia de voluntad decretiva y permisiva. Lo que clásicamente se ha hablado en cuanto a la diferenciación de los decretos es de una voluntad decretiva y una voluntad... se me olvidó, tenía la punta. Preceptiva. Si lo sabía, me lo dice más fuerte, vos, Julito. Me dejé de hacer el ridículo todo tanto rato. Y una voluntad preceptiva. Lo que Dios decreta, por un lado, y lo que Él nos manda hacer por medio de su palabra, su ley. Pero la voluntad permisiva no forma parte del lenguaje bíblico o teológico, por lo menos clásico, serio. Menos aún reformado. Estaba tratando de recordar dónde guardé la cita de Calvino. Calvino va a decir en esos términos, la voluntad permisiva no existe. Dios no puede simplemente pasar por alto las cosas o hacer como que Él no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo. Entonces, no es un mero permiso, pero sí Dios lo controla y lo gobierna. Vean cómo dice, esto no por un mero permiso, sino que ha unido a una limitación sumamente sabia y poderosa. O sea, la presencia del pecado está decretada por Dios, sin embargo, no está libre para hacer como Él quiera. Es Dios quien lo limita. Dice, lo limita, lo ordena y lo gobierna. Vean o recuerden el mismo caso de Job, como Dios cuando habla con él, vamos a Job capítulo 1, versículo 12, 11 y 12. Ah, no, solo el 12. Y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Entonces, incluso la obra de Satanás está limitada, ordenada y gobernada por Dios. Satanás siempre solamente puede hacer aquello que está dentro de los límites que Dios le ha puesto. Porque Satanás no es otro Dios. Satanás no es, tenemos al Dios bueno Jehová y Satanás el Dios malo, que están peleando y toda la historia del mundo se trata de la pelea entre esos dos dioses. Eso más bien responde a una religión que se llama zoroastrianismo. Zoroastrianismo. Una religión antigua, india, o por lo menos de ese sector.
del Dios bueno y el Dios malo. Pero en la Escritura nunca nos va a hablar así. A veces nosotros tenemos la visión, esa visión de la relación de Dios con Satanás. Pero lo que nosotros vemos es que Satanás está limitado por Dios. Y como muy bien lo describió el hermano Julio hace un rato, pues el instrumento de Dios para muchas cosas. Él no lo sabe, él piensa que él tiene poder, él es rebelde, como cuando nuestros hijos quieren pelear con nosotros, ¿cierto? O sea, ustedes que sus hijos chiquititos quieren pegarles un combo, una patada, a veces jugando, otras veces en serio. Pero uno que es un poquito más grande le coloca la mano en la cabeza y no lo deja acercarse. Así mismo patalea Satanás y así mismo lo controla Dios. No hay nada que Satanás pueda hacer que esté fuera de la limitación, el orden y el gobierno de Dios. Incluso tampoco nosotros, los hombres. Y es solo así que nosotros podemos tener la seguridad de que el plan de Dios y el decreto de Dios se va a cumplir siempre. Imagínense que Dios tuviera un plan y el hombre dice, no, yo voy a estar fuera, yo voy a hacer otra cosa. Y que pudiera hacerlo. El plan de Dios se va a las pailas. Al contrario, es Dios quien limita a los hombres para que su plan no se frustre. Y Satanás, por ejemplo, nosotros vemos en la muerte del Señor Jesucristo. En la muerte del Señor Jesucristo nosotros encontramos desde la perspectiva de los hombres que ellos querían matarlo, querían hacerle mal. Pedro va a aplicar lo que hicieron Herodes, Pilato y el pueblo, es decir, aquí se está cumpliendo lo que Dios había dicho en el Salmo 2, se rebelaron. Ellos no sabían que estaban cumpliendo el Salmo 2, ellos no sabían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y si nosotros miramos desde una perspectiva teleológica o teológica, la crucifixión del Señor Jesucristo era necesaria, debía acontecer. No tenía ningún sentido que Dios mandara a su Hijo y que todos dijeran, ah, sí, es verdad, tiene razón, es el Hijo de Dios. Pero todos diciendo eso, ninguno sería salvo. Porque además de la fe, era necesario que el Señor Jesucristo muriera realmente para poder hacer que nuestros pecados fueran realmente pagados. Después de la caída era necesaria la muerte del mediador. Tenía que acontecer. Y cuando los hombres buscan matarlo, ellos no están diciendo, vamos a cumplir la voluntad de Dios. Pero Dios sí lo está haciendo. Esto lo hace de tal manera que lo pecaminoso de ello procede solamente de la criatura y no de Dios, quien siendo sumamente santo y justo no es ni puede ser el autor o aprobador de el pecado. Veamos en Santiago 1. Santiago 1, 13, 14 y 17. Cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aunque Dios es la causa primera o última, depende de cómo que nosotros queramos verlo,
nosotros no podemos decir, yo estoy haciendo esto, yo no quiero, pero Dios me está manejando de tal forma que aún sin mi voluntad yo estoy pecando. No. Nosotros debemos darnos cuenta de que es nuestro propio corazón pecaminoso, lleno de malos deseos, de concupiscencia, quien nos hace pecar. Dios no tienta a nadie. Y es por eso que en este pasaje, ahí en Samuel y Crónicas, cuando ocurre esta tentación de David, en general la Escritura nos va a decir entonces es por causa de Satanás. Quien tentó a David directamente fue Satanás, no Dios, porque él usó un instrumento. Un instrumento que es un ser racional, que él sabía lo que quería cuando tienta a David a actuar de esa forma. Pensemos un poquitito en lo que es la providencia de Dios para con los ángeles. No había otro lugar donde poder encajar esta pregunta dentro de la armonía, porque luego va a preguntar acerca de la providencia de Dios para con el hombre y ahí va a hablar de la creación, el pacto y vamos a saltar de capítulo. Entonces había que tratarlo aquí, especialmente porque hace esa referencia en la confesión, ¿cierto?, de que Dios, o que la providencia alcanza tanto la caída como los demás pecados de ángeles y hombres. Entonces nos dice que Dios permitió, pero recuerden que la permisión nunca es una mera permisión, que ángeles cayeran en pecado y condenación, voluntaria e irreversiblemente. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos no hay salvación para los ángeles que pecaron? Para los ángeles que cayeron, ellos no tienen un salvador, no tienen un mediador que es 100% ángel y 100% Dios. No, para ellos no hay salvación. Los que pecaron al principio van a ser condenados. Entonces dice, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ellos para su propia gloria. ¿De qué forma Dios permite que los ángeles pequen, caigan en pecado y sean condenados? ¿De qué forma esto glorifica a Dios? Porque nos muestra, como dice la confesión, su omnipotente poder, su inescrutable sabiduría y su infinita bondad. Entonces, en esta condenación, Dios está mostrando sus atributos. Y eso es lo que lo glorifica. Y estableció al resto de los ángeles en santidad y felicidad, o sea, los que no cayeron no van a caer. También su situación es irreversible. Y los emplea según su voluntad en la administración de su poder, misericordia y justicia. O sea que él va a usar a los ángeles para mostrar estos atributos, los mismos atributos de los cuales habla la confesión. Poder, cambia. Repite el poder, repite el poder, y nos incluye aquí la misericordia y la justicia como atributos que Dios va a mostrar por medio de la obra de los ángeles. Ya, si quieren, después ustedes en su casa leen los pasajes bíblicos que nos va a tratar aquí el catecismo menor. Pero basta ya para el día de hoy esto que hemos dicho. ¿Hay alguna pregunta, hermano, o comentarios? Yo sé que el tema es complicado. Sí. No sé si nos sorprende. Creo que muchos ya hemos visto esto muchas veces. Pero sin duda aquí hay una afirmación de lo que nosotros creemos, una afirmación de lo que la Escritura nos muestra y una afirmación acerca de lo que Dios es. Un Dios que no obra su providencia así es un Dios que es vencido. Es un Dios que es impotente.
o un Dios que no es sabio, que no sabe qué hacer, que las cosas lo toman por sorpresa, o que no es bueno. Sí, hermano Julio. El capítulo 2, versículo 27, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Dice, a este entregado por determinado consejo. Ahí vemos personas, ¿verdad? Padre y Espíritu Santo. Dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo maltrataste, lo mataste por manos de los mismos, insignificantes. Ya va a ir, los sentimientos son los mismos. Dios prepara todo por determinado consejo. Y lo hace para que pudiera demostrar su razón y demás. Sí, en este acto, que en la historia es el peor acto que se puede cometer, el asesinato del Hijo de Dios, Él muestra su providencia, Él muestra su bondad, porque es por este acto amoroso de Él, que entregar su Hijo como sacrificio, que hay salvación. Y también, si nosotros continuamos leyendo ahí el relato, nosotros podemos ver cómo esto no elimina la responsabilidad del hombre. Cuando los judíos responden, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Dice, arrepiéntanse. Así que ellos entonces se compungieron de corazón, ellos se arrepintieron y ahí fueron bautizados cerca de 3.000 personas. Entonces este texto también nos muestra cómo camina de la mano tanto la providencia de Dios, el decreto de Dios, con la responsabilidad del hombre, todo. Si el asesinato de su hijo está incluido dentro de la buena providencia de Dios, entonces todo puede estar santamente incluido dentro de la providencia de Dios. Tenemos que tener muy claro siempre que nada está para la voluntad de Dios, nada. Ese es nuestro consuelo. Ese es nuestro consuelo. Si las cosas pasaran así por azar, no hay consuelo para nosotros. Si nosotros creyéramos en este mundo de su mejor vida aquí, este mundo que Dios quiere solamente cosas felices para nosotros, el mal sería un problema que no tiene respuesta. Y por lo tanto no hay consuelo para la presencia del mal. Cuando nosotros lo entendemos así, que el mal forma parte del plan perfecto, sabio, bondadoso de Dios, es que nosotros podemos encontrar consuelo para nuestra alma en su presencia. No hay ninguna otra respuesta a la presencia del mal que pueda satisfacer a nuestro corazón. ¿Algún otro comentario? ¿No? Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos habla de ti, Señor, en términos tan claros. Tú eres Dios, Señor, tú eres sobre todo el creador de todas las cosas, todopoderoso y sabio. Es decir, tú creaste conociendo todo, sabiendo lo que iba a acontecer en el futuro. Todo, Señor, determinado por ti, para que nada te sorprenda, para que nada escape, Señor, de tu gobierno absoluto. Todopoderoso, sabio y bondadoso. Porque por medio, Señor, de tu plan perfecto, de tu decreto, es que tu bondad en Cristo, tu misericordia en Cristo, llega a nuestros ojos. Y nosotros podemos entonces, Señor, descansar y confiar. Muchas gracias, Señor. Porque si no fuera así,
no habría motivos para adorarte, Señor. Y no habría, Señor, motivos para vivir. No habría sentido para la vida. Así que, Señor, te damos gracias por la revelación que tú haces de ti y de tus atributos. Porque así, Señor, nuestros corazones pueden tener paz. Ayúdanos, Señor, entonces a adorarte por tus atributos. A adorarte, Señor, por quién eres. A adorarte, Señor, por tu obra poderosa. Por tu sabiduría, por tu bondad. Que estas palabras, Señor, sean recordadas por nosotros en un momento más. Para que podamos, Señor, adorarte, Señor, con aún más motivos, Señor, y aún más deseo en nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Chao, hermanos. Chao, gracias, pastor. Nos vemos. Adiós.